Sí, buenas. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que es la observación o dato. El la, la observación o el dato estadístico es un valor numérico, una cualidad o categoría que se obtiene de una unidad de estudio o una unidad estadística para una variable en particular. Por lo tanto, para cada variable estadística, los datos estadísticos son un conjunto de números o categorías correspondientes a las observaciones. Por ejemplo, un cuestionario sobre gustos de las comidas. Ahí el dato o el dato a observar sería las comidas, la cantidad de horas que duerme una persona en el día. Ese sería otro dato. Y esto pues obviamente se le aplica a una población. En este caso, se habla de que se le va a aplicar a los estudiantes de séptimo año de un colegio X. Esto va a generar una cantidad de datos o valores a cada variable. Entonces, los gustos de las comidas sería un dato, la cantidad de horas que duerme, lo cual se denomina, pues como ya indiqué, dato u observación. Vamos ahora a ver lo que es la variabilidad de los datos. Se debe que los datos que corresponden a las características de las unidades de estudio van a variar de una a otra. Por lo tanto, es uno de los fines más importantes, pues pretende modelar o interpretar la variabilidad de un grupo de datos para determinar patrones y luego así tomar decisiones, ¿verdad? Las fuentes de información. En toda investigación, la estadística tiene dos fines. Primer fin sería el fin científico, es decir, explicar, controlar y posteriormente hacer pronósticos en situaciones determinadas. Y el segundo fin es el utilitario, es decir, tomar decisiones a partir de resultados determinados para ponerlos en práctica y posteriormente ser evaluados para cómo sucede con el ámbito empresarial. En las empresas generalmente se hacen estudios de la factibilidad de algún producto, de algún tipo de proceso que se está haciendo y entonces pues la idea siempre es mejorar, ¿verdad? Entonces de ahí el fin utilitario, ¿verdad? Sin embargo, es importante no olvidar que cuando se realiza una investigación con herramientas estadísticas, podemos tener el caso de los datos requeridos sean que ya existan y que no existan. Entonces, cuando ya existen, bueno, vamos a ver eso. Cuando los datos existen, la información que requerimos eh, tiene que ser apropiada al tema que queremos analizar. Y entonces deben evaluarse muy bien las fuentes. El investigador se economiza en este caso el esfuerzo y el recurso de la investigación. Y entonces, por ejemplo, cuando utilizamos datos de la Dirección General de Estadística y Censos, del Ministerio de Trabajo o del Banco Central sobre economía. Mientras que la segunda es para el caso de datos recogidos originalmente, eh, que sería en el caso en que usted tiene que realizar un cuestionario o alguna forma, algún instrumento para que le permita recoger la información, ¿verdad? Igual, en este caso, eh, manipular ese tipo de datos debe evaluarse antes de ser utilizados. La investigación fue con la población o muestra. Si fue con una muestra, que si la muestra fue aleatoria o intencional. Ahí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? El lugar donde se realizó el estudio fue parcial o había un interés. Son cosas que hay que analizar a la hora de trabajar con ese tipo de datos. Se pudo haber introducido algún sesgo. Un sesgo es cuando hay un error, ¿verdad? Hay una eh, eh, como una infiltración de algún dato que no
nos va a permitir llegar a una conclusión objetiva. Se definieron claramente las unidades estadísticas y las variables en estudio. Las técnicas de estudio, definiciones y población estudiada aplica para el problema que nos interesa estudiar. Entonces, esas son algunas de las preguntas que hay que cuestionarse cuando se trabaja con información que ya existe, ¿verdad? Para poder hacer un estudio más objetivo y que nos arroje resultados que sean realmente acordes a la situación. Ok, vamos con la siguiente situación, que son los datos no existentes. Cuando los datos no existen, el investigador debe entonces enfrentarse a utilizar ciertas técnicas específicas de recolección de la información para obtener datos que la investigación requiera. Dichas técnicas son, ya les indiqué, ¿verdad? La observación, la entrevista, se puede utilizar el correo, ahora se utiliza mucho herramientas como forms, cuestionarios de ese tipo, ¿verdad? Y también está lo que es el registro. Cada una de ellas elaboradas mediante cuestionarios específicos, según la finalidad de cada técnica, para que cualquiera que sea el modelo de investigación elegido, logremos obtener los datos necesarios para cumplir con nuestros objetivos de investigación. Y es utilizada para generar estudios que al ser socializados, o sea, cuando ya se dan a conocer, apoyarán el proceso de mejoramiento de un problema determinado o el problema que se está investigando, ¿verdad? Fases de la investigación estadística. En toda investigación estadística se debe tomar en cuenta el plan y la preparación, la ejecución y el análisis, de manera que lo dividiremos en la siguiente forma. Definición del problema. Determinar qué es lo que se quiere investigar y delimitarlo claramente. Es como la selección del tema, digamos, por ejemplo. Ahora que ustedes tienen que hacer esta pequeña investigación, ustedes seleccionan el tema, pero tienen que delimitarlo. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer, si no lo delimita, lo limita, perdón, va a durar, nunca lo va a terminar, ¿verdad? Después, establecer los propósitos específicos del estudio, fijando los objetivos específicos, qué es lo que quiere. Luego, la teoría que sustenta la investigación o hipótesis que puedan someterse a la prueba, ¿verdad? Número 3. Preparación de un plan general de trabajo. Se debe formular un plan de acción con las metas a las que se desea llegar. Luego, formular un cuestionario. Aquí es fundamental, ¿verdad? El cuestionario para la investigación estadística es la herramienta en la cual giran las técnicas de recolección de información anteriormente vistas. Diseñar y seleccionar la muestra. Porque ya hablábamos, ¿verdad?, de que podemos tener una población, por ejemplo, qué sé yo, todos los estudiantes de la Universidad Técnica Nacional, pero podemos tomar una muestra de una población, qué sé yo, de una carrera específica o de un tipo de situación específica que cumplan los estudiantes, etcétera, ¿verdad? Incluso podríamos seleccionarlos por edad, no sé, eh, eh, por ejemplo, por los que reciben beca, los que no reciben beca, etcétera, etcétera. Entonces aquí se debe especificar la población en estudio para luego, mediante algún método probabilístico, determinar la muestra que se requiere. Preparar y ejecutar el trabajo de campo. Ok, aquí en esta parte es ir a entrevistar a las personas. Una vez seleccionada la muestra y teniendo listo el cuestionario, el investigador debe proceder a realizar la técnica de recolección que mejor le convenga o que haya indicado. Ya vimos que hay varias técnicas para recoger la información, ¿verdad?
Luego, el procesamiento de la información. Una vez obtenida la información, se debe proceder a ser analizada estadísticamente. Entonces, acá vamos a proceder a realizar los cuadros, el Excel, no sé, la forma en que mejor considere para poder procesar la información. Y ahí mismo, pues se harían lo que son los gráficos, y eso nos va a permitir entonces llegar a la etapa casi que final, que es el análisis, la interpretación de los datos. Entonces, se debe dominar el campo específico y tener cautela al procesar la información. Y ya por último, se prepara el informe. En este se debe especificar ya en la parte escrita lo que se presenta, ¿verdad? Ahí van los objetivos, la metodología, los principales resultados, los análisis, las interpretaciones de la información, ¿verdad? Ok, métodos que se utilizan para recopilar la información. Ya les había indicado, ¿verdad? El más sencillo es la observación, que es desarrollar una comprensión completa de los fenómenos en estudio, que sea tan clara y precisa como sea posible. Por medio de la observación se pueden responder preguntas, construir teoría y generar o probar algunas hipótesis. Se utiliza en el control de calidad de muchos procesos industriales. En esta parte tenemos, número uno, en lo que es el desarrollo del método. El resultado se materializa en el registro. Cuando usted hace una observación tiene que llevar un registro, un diario o un cuaderno de campo, donde va a ir anotando lo que observa. Segundo, el contenido del diario de campo. En este caso, el diario de campo debe contener al menos un registro detallado, preciso y completo de las acciones y eventos que se quieren observar. La descripción detallada de las personas y contextos que se están observando. Las propias acciones de la investigadora o investigador. Digamos, qué es lo que usted está haciendo, cómo lo está haciendo. Impresiones, vivencias del observador. Luego tenemos lo que son supuestos e interpretaciones que se hacen en el transcurso de la observación. Y también, pues, es importante tener en cuenta las reflexiones, conjeturas y prejuicios. Porque dependiendo del observador, pues podemos tener algún prejuicio o alguna situación que se nos presenta, y obviamente esto va a determinar los resultados finales. Comentarios, consideraciones y reflexiones que quien hace la observación. El rol del observador. Aquí tenemos 4 tipos de observadores. Está el participante completo, el participante como observador, el observador completo y el observador como participante. Vamos a explicar los 4. Como participante completo, en este caso, el observador es parte de la empresa o del grupo y simplemente está haciendo la investigación, pero nadie se da cuenta, ¿verdad? Luego tenemos el participante como observador, que es un miembro del grupo estudiado, igual, ¿verdad? Una empresa o un grupo determinado, y el grupo es consciente de que se está realizando una investigación y pertenece al mismo grupo, ¿verdad? O sea, no es externo. Observador como participante. Su rol principal es la recogida de datos y el grupo estudiado es consciente de las actividades de observación del grupo. Y por último, el observador completo. El investigador está completamente oculto mientras observa o cuando éste se halla en plena vista en un escenario público, pero el público estudiado no está advertido de que lo están observando.
De las 4 posturas anteriores, la más ética es la del observador como participante, donde el rol es la recogida de datos y el grupo estudiado es consciente. Ok, vamos a seguir. Aquí vamos a analizar ahora lo que son las limitaciones. La mayoría de observadores no son del todo participantes en la vida de la empresa determinada en el estudio, o bien del grupo estudiado dentro de la misma. Las costumbres y normas existentes en la empresa pueden impedir el desarrollo pleno de la investigación. La desconfianza del grupo estudiado por la aparición de un extranjero en el territorio. La calidad de la observación depende de la habilidad del investigador en observar, documentar e interpretar la información. Recuerden que tienen que tener un diario de campo, un libro de notas donde tienen que ir registrando qué es lo que observan del problema que quieren estudiar, ¿verdad? Ok, vamos ahora a otra técnica, que es la entrevista. Ok, dice que la entrevista es una conversación entre dos o más personas. Una persona es el que entrevista y las otras pues van a ser los entrevistados. Su propósito es reconstruir la realidad tal como la observan los actores de un sistema o área empresarial previamente definido. Se dialoga según ciertas normas o esquemas, teniendo siempre un objetivo profesional, de manera que ambos pueden participar. La comunicación verbal es recíproca. Ok. ¿Cuáles son las características eh, de esta técnica? Bueno, principalmente reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, dirigidos hacia la impresión de las cuestionarios o las preguntas que se quieran plantear, ¿verdad? Generalmente, no sé, cuando se hace un censo, obviamente los entrevistadores van de casa en casa, ¿verdad? El investigador es un instrumento de investigación y no lo es un, no, y no es un protocolo. O sea, ya está previamente, simplemente va y hace las preguntas que se requiere, ¿verdad? Es necesario prestar atención a los detalles de las experiencias y los significados que los entrevistados le atribuyen. Ok. Aspectos a considerar en esta técnica. Primero, la selección del informante. Hay que saber seleccionar las personas que se van a entrevistar, ¿verdad? Segundo, que la idea es que haya anonimato, es decir, que a la hora de llenar el folleto no necesariamente se tenga que decir, mira, eh, Luis Morales contestó esto. Entonces el anonimato ahí es importante, ¿verdad? Para ello se pueden emplear seudónimos y los lugares de estudio también, ¿verdad? No es necesario especificar que ese estudio corresponde específicamente a XY comunidad. Entonces, otra cosa muy importante a la hora de utilizar esa técnica es ganar la confianza del informante. Entonces hay que ser una persona afable eh, para poder obtener una información de calidad, ¿verdad? Y posteriormente, obviamente, la logística. En esta técnica tenemos dos factores a considerar, ¿verdad? Número uno, el entrevistador y después el entrevistado, ¿verdad? Con respecto al entrevistador, este debe explicar el objetivo y motivar de qué se trata el estudio. Formular preguntas con categorías de respuesta, explica el sentido de las preguntas y establece la relación equilibrada entre familiaridad y profesionalidad. Porque no nos podemos inclinar
a la hora de hacer la entrevista, perdón, eh, o tratar de identificarnos con la persona, porque si no ya el estudio tendría un sesgo. Entonces hay que ser muy profesional a la hora de establecer esta situación, ¿verdad? Con respecto al entrevistado, cada entrevistado recibe su propio conjunto de preguntas. El orden y formato puede diferir de uno a otro, no necesariamente tiene que ser el mismo orden. Después el entrevistado tiene que estar dispuesto a cooperar, que es muy importante, y comprender los propósitos del estudio. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, las ventajas es que es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y significativos. Se puede captar los gestos, los tonos de voz, los énfasis, entre otros. Estos aportan información relevante sobre el tema y las personas entrevistadas. La ventaja esencial de la entrevista recibe es que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos. Las desventajas de la entrevista. Bueno, la cara que puede resultar preparar una investigación. Por ejemplo, cuando hacemos o cuando hacen los censos, tienen que preparar una serie de materiales y obviamente eso sale muy caro, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el costo. Eh, Incluso se deben pagar sueldos, viáticos, transportes, uniformes, carnets de identificación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Después es susceptible a producir engaños, exageraciones o distorsiones. Las personas hacen y dicen cosas diferentes en distintas situaciones. Entonces ahí es otro problema que tiene la entrevista. Y luego la existencia de cierto tipo de temas que a ciertas personas no les gusta tocar, ¿verdad? Lo que llamamos tabú. Entonces ahí es otra cuestión que tener en cuenta, ¿verdad? Dependiendo de la persona entrevistada, puede ser que no le guste hablar sobre política, sobre cosas sexuales, asuntos económicos, etcétera, ¿verdad? Ok. Veamos los tipos de entrevista que tenemos. Tenemos eh, la personal. Esta permite obtener información muy confidencial y posee un mayor porcentaje de respuesta. Se necesita que los miembros de la población sean potencialmente accesibles, sin embargo se vuelven generalmente largas. También está la entrevista telefónica. Tiene costos más bajos, permite obtener información muy confidencial y un alto porcentaje de respuesta. Además es sencillo contactar luego a la persona entrevistada y se cubre una gran área geográfica y no es peligroso para el investigador. Sin embargo, requiere la supervisión a los entrevistadores. Y luego, pues, se puede utilizar la de correo. Esta presenta un bajo costo, existe un alto porcentaje de que los entrevistados no respondan y se debe presentar mediante un cuestionario claro, ordenado, fácil de responder y bien redactado. Ahora se utiliza mucho los forms, que es una herramienta de Google, forms o cuestionarios. Estos, digamos, cuando usted hace eh, alguna visita a algún lugar, generalmente le mandan luego uno de esos para, para saber su opinión de cómo fue el servicio, eh, la satisfacción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, y esto con el objetivo siempre de mejorar el servicio y ese tipo de cosas, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el registro. Acá se utiliza casi exclusivamente para las oficinas públicas. Se obtiene información teniendo el registro de hechos como nacimientos, matrimonios, defunciones, accidentes, entre otros, ya que al tener dicha información no sería necesario salir a buscarla.
Es una técnica muy barata, sin embargo se corre el riesgo de que la información recopilada sea limitada. Entonces, dependiendo de la investigación que se quiera hacer, sería una opción, ¿verdad? Luego tenemos el cuestionario. El cuestionario es un instrumento que consta de una serie de preguntas para ser resueltas sin intervención del investigador. Entonces, usted entrega el cuestionario, las personas lo llenan o se lo envía por correo y las personas lo llenan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Su función es obtener las respuestas que suministren los datos necesarios para cumplir con los datos de la investigación. ¿Cuáles son las características que debe cumplir un cuestionario? Bueno, primero, que sea confiable, que sea válido, que las preguntas motiven para poderlas contestar, evitar el cansancio, es decir, no puede ser muy extenso porque si no, eh, la persona no va a responder todas las preguntas. El uso de la técnica de la interrogación completa tiene dos pasos. Primero, la preparación de un cuestionario donde aparezcan las preguntas de interés. Y segundo, la aplicación de este cuestionario a los sujetos o informantes. Aquí es importante tener en cuenta que la construcción de un buen cuestionario y su correcta aplicación se convierten en la base de una encuesta. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las funciones de un cuestionario? Obtener respuesta que suministre los datos necesarios para cumplir con los objetivos de la investigación. Y segundo, ayudar al investigador en la tarea de motivar al informante para que comunique la información requerida, siendo de suma importancia para la obtención de la información en forma válida y confiable. Entonces, esas son las dos principales funciones que cumple o debe cumplir un cuestionario, ¿verdad? Ahora, el tipo de pregunta. Están las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas donde la respuesta simplemente es sí o no. Unas opciones claras, precisas. Incluso en los forms que yo le estoy mencionando, usted puede tener opción para colocar 3 opciones, 4 opciones, dependiendo, ¿verdad? De las que usted quiera. Entonces, en ese caso tenemos que las ventajas de este tipo de preguntas es que pueden ser formuladas rápidamente, son fáciles de anotar y las respuestas quedan clasificadas en el mismo momento que se aplica la entrevista. Entonces, nada más es de colocarlas en una tabla y luego construir los gráficos y ya tenemos prácticamente el proceso y el análisis de la situación, ¿verdad? Más sencillo. Las desventajas pueden llegar a forzar al entrevistado a dar una respuesta o juicio sobre un tema del que todavía no tiene opinión. O sea, la persona puede responder, como decimos nosotros coloquialmente, bateando, ¿verdad? Simplemente por responder. Las respuestas pueden ser interpretadas erróneamente y no captarse su real significado. Ok, tenemos ahora el segundo tipo, que son las abiertas. Estas permiten una respuesta libre y no una limitada. Y las ventajas son que dan la oportunidad al interrogado de contestar espontáneamente y en sus propios términos. Las desventajas de este tipo de preguntas es que plantean problemas a la hora de hacer el proceso del análisis, para poderlas tabular. Entonces se hace un poco más compleja la situación. Ok, clases de preguntas. Tenemos preguntas de hechos. Se le pregunta a la persona algo tangible que pueda responder fácilmente.
edad, profesión, domicilio, eh, género, etcétera, ¿verdad? En las preguntas de acción o comportamiento se requiere del individuo información sobre si ha realizado tal o cual acto y en qué sentido. Las respuestas pueden ser bastante precisas ya que se refiere a algo concreto. También tenemos las preguntas de intención. Estas se requiere que el individuo no diga cómo actuó, sí, no cómo actuaría si se le presentara la situación, ¿verdad? La respuesta de este tipo de preguntas es difícil. Ok, aquí tenemos eh, los detalles acerca de la construcción de un cuestionario. Primero, las preguntas deben ir claras y comprensibles. Evitar repeticiones y el estilo complicado. Segundo, no deben incorporar al que responde, utilizando temas que lo lleven a una respuesta deseada. 3. No deben incluir a la respuesta. Ejemplo, el actual presidente es una persona culta, ni llevar una carga emocional tampoco, obviamente. No deben ser formuladas en negativo. No deben tener dos preguntas a la misma vez. Ahí eso es algo, tiene que ser una pregunta concreta. Deben tener un lenguaje adaptado a las características del que responde. Y por último, no se debe iniciar el cuestionario con preguntas difíciles. Entonces empezamos el cuestionario con nombre, edad, género, etcétera, ¿verdad? Y ahí ya luego nos ponemos un poco más a lo que venimos, ¿verdad? Al tema que deseamos investigar. Es importante no olvidar explicar los propósitos del cuestionario ni las instrucciones. Entonces, en el encabezado del cuestionario tienen que estar bien especificadas o el propósito de lo que se está buscando, ¿verdad? La cantidad de preguntas no puede variar, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una cantidad eh, eh, precisa, dependiendo de la investigación que se quiera hacer. Importante que una investigación estadística, el tipo de preguntas deben ser cerradas para que posteriormente puedan ser analizadas mediante gráficos. Entonces, es mucho más fácil analizar y estudiar ese tipo de cuestionarios, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta para la investigación que ustedes van a realizar. Bueno, muchachos, buenas, chao.